Bueno, entonces continuamos con esta segunda parte de la sesión de budismo de los libros Cómo comprender la mente, Una vida con significado, una muerte gozosa y Budismo moderno de Geshe Kelsang Gyatso. Ya vimos qué es la mente, cómo funciona la mente y ahora lo que vamos a ver es qué es la muerte y cómo es el proceso de la muerte. Y estos temas, pues los pensé, eh, porque son las temáticas que están más presentes en las obras narrativas que ustedes están analizando. El tema de la muerte es un tema muy recurrente en los trabajos o en los autores que ustedes han presentado, y también el tema de la mente para comprender cómo en Oriente se piensa diferente, se tiene una idea diferente a como la tenemos nosotros y podamos acercarnos de una manera más precisa, más comprensiva a las obras literarias de los autores de Asia, de Oriente, de tradición taoísta, hinduista, budista o shintoísta, ¿sí? Entonces, bueno, ahora veamos qué es la muerte. La muerte, dice Geshe Kelsang Gyatso, es la cesación del vínculo entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Esto es algo que podemos, todas las tradiciones espirituales lo aceptan. Quien es espiritual puede diferenciar entre el cuerpo y mente. El cuerpo es la materia y el alma o la mente es el espíritu. Entonces, nuestro cuerpo muere, pero la mente deja de estar en nuestro cuerpo. Cuando la mente se separa de nuestro cuerpo es el momento preciso en el que se produce se produce la muerte, perdón. No se produce la muerte cuando el corazón deja de latir. Es posible que la mente sutil siga permaneciendo en el cuerpo. Esto es algo que he comentado con enfermeras y médicos de hospitales ahora que hubo muchos muertos por la pandemia, y sí me platicaban que generalmente o es común pensar que cuando el corazón deja de latir y el cuerpo, la persona deja de respirar, que es el primer síntoma, y el corazón deja de latir, a la persona se le considera como muerta. Entonces, en ese momento ya se puede testificar que la persona muere y se inicia todo el proceso de la incineración o de lo que vaya a suceder con el cuerpo, ¿no? La despedida y demás, ¿no? Dice Geshe Kelsang Gyatso, dice el budismo, la muerte no se produce cuando el corazón deja de latir. Es muy posible que el alma siga todavía permaneciendo en el cuerpo, todavía no se ha desprendido la mente sutil del cuerpo, ¿no? La muerte ocurre cuando la conciencia sutil finalmente abandona el cuerpo para viajar a la siguiente vida. Al morir, nuestra mente abandona el cuerpo y entra en el cuerpo de nuestro próximo renacimiento, como un huésped que deja una posada para trasladarse a otra. Eh, ¿Cómo podemos comprender esto? ¿O cómo podemos saber cuál es el momento en el que nuestra conciencia sutil abandona el cuerpo? ¿Es posible conocer este momento? No sé si ustedes han tenido esta experiencia cercana de alguien que está falleciendo y poder observar qué es lo que se siente, qué sucede, pero seguramente leyendo o conociendo este libro de Una vida con significado, una muerte gozosa, donde se explica cómo es el proceso de la muerte y las señales de la muerte, vamos a tener mucha más claridad de todo este proceso y estos momentos, ¿no? Ciertamente enfrentarse a una situación así es muy interesante, es muy fuerte, pero también es muy interesante porque se pueden ver muchas cosas, ¿no? Hay inclusive toda una formación de médicos, personas que están en maestrías y demás, que es la tanatología. Y la tanatología estudia también muchas de las enseñanzas budistas para comprender cómo es este momento de la muerte, ¿no?
Esto es una relación muy interesante que se hace en este libro de Geshe Kelsang Gyatso. Dice: "El proceso de la muerte es muy similar al proceso que experimentamos todos los días entre dormir, soñar y despertar. Esto en lo que tenemos tanta experiencia, porque lo practicamos todos los días, dormir, soñar, despertar, es en realidad un proceso muy similar al que ocurre cuando nos morimos, y que es morir, pasar por el estado intermedio y el próximo renacimiento. El estado intermedio se le llama en tibetano bardo y es un periodo de tiempo en el que la mente está experimentando diferentes situaciones hasta que encuentra o llega a su próximo renacimiento. ¿Y cómo sucede esto? Ya habíamos visto cómo al dormir se manifiesta la mente sutil, y la mente muy sutil, decíamos en la hora pasada, se manifiesta en el sueño muy profundo y en el momento de la muerte. Y dice Geshe Kelsang Gyatso: cuando dormimos, los aires internos de energía sobre los que se montan nuestras mentes burdas se reúnen y se disuelven en nuestro interior. Estos aires internos de energía son los que están por todo nuestro cuerpo, haciendo que nuestro cuerpo perciba, vea, huela, respire y se mueva. Esto es, el alma es lo que le da la vida al cuerpo. El cuerpo por sí solo no tiene vida, es el alma el que le da la energía, y esto se llama los aires internos de energía que corren por todo nuestro cuerpo sutil, y en el momento de la muerte se van reuniendo estas mentes burdas y se disuelven en nuestro interior. Nuestra mente se vuelve cada vez más sutil hasta que se manifiesta la mente muy sutil de la luz clara del dormir. Experimentamos el sueño profundo y externamente parece como si estuviésemos muertos. ¿Recuerdan cuando hablamos de cómo en el proceso de dormir la mente burda desaparece y surge la mente sutil? Es lo mismo que sucede con la muerte. La mente se va volviendo cada vez más sutil, la mente burda va desapareciendo y experimentamos eh, el sueño profundo. Los sueños son reales en nuestro mundo onírico. Cuando la luz clara del dormir cesa, nuestra mente se va haciendo otra vez más burda, y al recuperar la memoria y el control mental nos despertamos. El mundo de los sueños desaparece y percibimos de nuevo el mundo de la vigilia. Este proceso de dormir, soñar y despertar y enfrentarnos al mundo o vivir el mundo de la mente sutil, el mundo onírico, el mundo de los sueños, es algo que vivimos como real, experimentamos sensaciones, percibimos cosas, percibimos al león que nos persigue, lo sentimos, lo olemos, nos provoca sensaciones, nos provoca miedo, nos provoca angustia, o igual también podemos soñar cosas muy bellas, que estamos frente a un lugar maravilloso, y eso también nos produce sensaciones de mucha paz y mucha tranquilidad, pero es la mente sutil y es el mundo de los sueños, que es también real como mundo de los sueños. Este es el proceso de dormir. Cuando despertamos, entonces desaparece el mundo onírico, reaparece la mente burda y percibimos de nuevo el mundo del estado de vigilia, que es en el que permanecemos o en el que recordamos más, en el que estamos ahorita, por ejemplo, ¿no? El mundo de la vida cotidiana. Lo que vimos que sucede con el proceso de dormir, soñar y despertar es muy similar a lo que sucede en el proceso de la muerte, estado intermedio y renacimiento. Al morir, los aires internos de energía se disuelven en nuestro interior y nuestra mente se vuelve cada vez más sutil, hasta que se manifiesta la mente muy sutil de la luz clara de la muerte, y que es una experiencia similar a la del sueño profundo. Cuando dormimos profundamente, generalmente no recordamos.
pero estamos tan tranquilos y tan profundos que realmente es un sueño reparador. Es cuando realmente descansamos y nuestro cuerpo se vuelve a cargar de energía, ¿no? Si no tenemos ese sueño profundo, entonces despertamos cansados, despertamos molestos, porque no tuvimos esa experiencia del sueño profundo, ¿no? Y el sueño profundo es muy similar a la manifestación de este momento de la muerte. Cuando la luz clara de la muerte cesa, experimentamos las etapas del estado intermedio o bardo, eh, que es como un estado onírico que ocurre entre la muerte y el renacimiento. De acuerdo al budismo, cuando la mente ya se desprende del cuerpo, llega a un estado que es el estado intermedio o estado del bardo, donde va a experimentar diferentes situaciones, visiones, las sensaciones de los diferentes mundos de renacimiento donde puede renacer, del mundo de los infiernos, del mundo de los dioses, del mundo eh, de los semidioses, de los espíritus ávidos, de los animales. La mente viaja por este bardo mientras va encontrando su próximo renacimiento y después de esto, pasados unos días o semanas, el estado intermedio cesa, la mente encuentra un nuevo cuerpo donde renacer y entonces viene el siguiente renacimiento. Al igual que cuando despertamos, al renacer cesan las apariencias del estado intermedio y percibimos el mundo de nuestra nueva vida. Cuando estamos en el sueño profundo y despertamos, no recordamos nada. Cuando el sueño es muy profundo, eh, porque la memoria no funciona. Lo mismo sucede en el caso del renacimiento. No recuerdas cuál fue tu vida pasada, no sabes dónde vivías antes, ni quiénes eran tus familiares, ni qué eras tú, ni cómo era tu vida anterior. De eso no hay ningún recuerdo en el siguiente renacimiento. ¿Por qué? Porque las huellas que quedan en nuestra mente son diferentes, no guardan estos aspectos, guardan otras cosas. Y ahorita lo vemos. Sin embargo, aunque hay muchas similitudes, la diferencia entre el proceso de dormir, soñar y despertar y de morir, pasar por el estado intermedio y el renacimiento consiste en que cuando la luz clara del sueño cesa, se mantiene la conexión entre la mente y el cuerpo. Cuando despiertas de ese sueño profundo, la mente vuelve a conectarse con tu cuerpo. Sin embargo, cuando la luz clara de la muerte cesa, esa conexión se rompe. La mente ya no regresa al cuerpo, la mente viaja por otros lugares hasta encontrar su nuevo renacimiento. Esa es la diferencia más importante. Durante el estado intermedio percibimos diferentes visiones que son resultado de las semillas kármicas que se activaron en el momento anterior a nuestra muerte. Esto es muy importante, eh, dice el budismo, es muy importante el momento de la muerte, porque las semillas kármicas que se activan en esos momentos van a ser determinantes para este proceso que va a vivir el alma en el bardo y para encontrar su próximo renacimiento. Por ejemplo, alguien que muere con mucho coraje, con mucho odio, seguramente va a experimentar en el bardo situaciones de odio, de mucho coraje, y su renacimiento va a ser desafortunado. Alguien que muere muy apacible, con mucha tranquilidad, con mucha bondad, con mucha aceptación, sabiendo que el proceso de la muerte es algo natural, entonces va a experimentar en el bardo situaciones no tan dolorosas y va a tener un renacimiento afortunado. Si las semillas del karma que maduran en el momento de la muerte son perjudiciales, las visiones que se van a tener en el bardo son como las pesadillas que tenemos en los sueños, que ya queremos despertar, son tan dolorosas, tan fuertes que no las aguantamos.
Entonces, morir con una mente perturbada, o si esas semillas del karma aparecen en el momento de la muerte, entonces vamos a experimentar algo similar a lo que experimentamos en el sueño cuando tenemos pesadillas. Si lo que madura son semillas virtuosas, entonces las sensaciones y la experiencia va a ser agradable. Pero en ambos casos, la maduración completa de las semillas kármicas nos impulsará a renacer en uno de los reinos inferiores o superiores del samsara. Eh, Antes de continuar, quiero que veamos esto de qué son esto de las semillas y el karma, ¿no? Aquí está. Dice en el libro de cómo comprender la mente, dice Geshe-Kyen Sangyatso. Nuestra mente es comparable a un campo de siembra y las acciones que realizamos son comparables a las semillas que plantamos en este campo. Si siembras frijol, vas a tener frijol. Si siembras girasoles, vas a tener girasoles. Lo mismo sucede con nuestra mente. Si siembras odio, vas a tener en tu mente huellas, una mente perturbada. Si siembras paz, si siembras compasión, si siembras acciones virtuosas, entonces vas a tener vas a tener una mente virtuosa y vas a tener felicidad. Todas las acciones que efectuamos imprimen huellas en nuestra mente. Esto es lo que nos llevamos. No nos llevamos ni los recuerdos de la mamá, del novio, de la ropa tan bonita que me compré, de la casa hermosa que tenía y que me costó toda la vida tenerla, trabajar. Eso no, eso se queda. Lo único que nos vamos a llevar son estas huellas de nuestra mente muy sutil que con el tiempo producen sus resultados. En nuestra mente, en nuestra alma, todas nuestras acciones van sembrando semillas y esas semillas se quedan allí, acciones virtuosas o acciones perjudiciales. Y cuando maduran las condiciones, entonces esas semillas brotan y producen sus efectos. Si nuestra mente hemos sembrado muchas semillas virtuosas, entonces vamos, cuando maduran estas condiciones, vamos a experimentar situaciones de felicidad, de éxito, de mucha armonía, de mucho amor, etc. Pero si las acciones que estamos cometiendo todo el tiempo y que estamos sembrando en nuestra mente, esas semillas van a provocar sufrimiento. No hay más ciencia que esto, pero esta es la verdad absoluta. O sea, si siembras acciones virtuosas vas a tener felicidad, si siembras acciones perjudiciales vas a tener sufrimiento, punto. No se necesita nadie afuera que te castigue, ni te premie, ni que te perdone o no te perdone. Esto es lo único que tienes que saber, que si cometes acciones perjudiciales, si perjudicas a los demás, entonces vas a tener sufrimiento. Y si tu mente está llena de virtud, entonces vas a tener felicidad, tanto en esta vida como en el momento de la muerte y tus siguientes renacimientos, porque estas huellas que impregnas en tu mente es lo único que te vas a llevar. Bueno, ya hablamos de cómo la mente designa los objetos, entonces eso no lo brincamos, y nos vamos a esto. Las semillas que brotan en el momento de la muerte determinan el tipo de renacimiento. En nuestra mente siempre tenemos semillas virtuosas y semillas perjudiciales, porque todos cometemos acciones perjudiciales siempre y acciones virtuosas también, pero las que brotan en el momento preciso de la muerte son las que van a definir tu siguiente renacimiento. Por eso es muy importante cuidar el momento de la muerte. Y el que madure una u otra clase de semillas depende del estado mental en el que nos encontremos en el momento de la muerte. Si morimos de manera pasible, germinarán semillas virtuosas y el renacimiento será afortunado. Si morimos con una mente alterada, enojada, desesperada,
sin aceptar, apegada a mis hijos, mi familia, mi casa, mis cosas, mis posesiones, no quiero dejar nada, eso es una mente alterada, se activarán las semillas destructivas y el renacimiento será desafortunado. ¿Sí me entienden? Es solo tú quien puedes controlar tu mente, solo tú quien puedes hacer todo esto. Nadie más lo puede hacer fuera de ti. ¿Sí? Por eso es tan importante el momento de la muerte, cuidar este momento. No solo el budismo de esto. Yo recuerdo cuando, bueno, estuve trabajando mucho en los procesos de canonización por martirio, y en todos los procesos de canonización por martirio está esta cláusula. O se cuida mucho esto, más en teoría, no sabemos cómo fue en la realidad, pero aceptó la muerte por sacrificio voluntariamente y perdonó a su agresor. Y esto generó paz en el momento de la muerte. Se trata de esto, de generar semillas virtuosas en el momento de la muerte para tener un renacimiento afortunado. Esta es la explicación budista. La explicación católica diría: perdonar y aceptar el martirio, aceptar la muerte, es causa para irse al cielo directamente. Lo mismo dice también el Islam: da tu vida por la religión, eso es la yihad, entonces te irás directito al cielo, al paraíso, donde habrá miles de huríes que te estarán atendiendo y alimentando y demás. Millones de vírgenes, ¿no? En los cielos. Bueno, es más o menos esta idea que está presente también en otras religiones. Pero eso es para decirles qué importante es el momento de la muerte y cómo se determina a través de la aceptación y tener paz en esos momentos, porque eso va a determinar el siguiente renacimiento. Por esto, y entendiendo esto, cómo funciona el karma, entonces, bueno, en el estadio intermedio, en el bardo, lo que vamos a percibir, vamos a tener diferentes visiones que son resultado de las semillas kármicas que se activaron en el momento anterior a nuestra muerte. Si se muere con coraje, entonces esas son las semillas que se van a activar en el momento de nuestra muerte, y eso es lo que vamos a experimentar en el bardo o en el estado intermedio. Y nuestras visiones van a ser como pesadillas. Y esto va a impulsar a que renazcamos en uno de los reinos inferiores o superiores del samsara. Fíjense qué importante es esto. No dejo de pensar, por ejemplo, en las personas que son secuestradas, que les son torturadas, son violadas, que tienen muertes terribles. Y aún así, qué importante es entender que aún en estas situaciones, es como el caso de los mártires, de mucho sufrimiento, tenemos que cuidar el momento de la muerte, porque de esto va a depender mucho nuestro próximo renacimiento. Obviamente también para el agresor, estar sembrando estas semillas le va a provocar renacimientos muy desafortunados, ¿no? Pero tantas muertes que hay actualmente violentas y en estas condiciones que seguramente, o no sé si tengan la capacidad. Por eso es muy importante llevar un camino espiritual y comprender todas estas cosas, ¿no? Para poder entender que no es solo el morir, sino que depende en tus vidas futuras de todo esto, de comprender qué es lo que sucede con la muerte y cómo va a ser tu siguiente renacimiento, ¿no? Me deja pensando muchas cosas este tema. Es un tema muy, pues muy fuerte. Entonces veamos ahora cuáles son las causas de la muerte. Este libro, Una vida con significado, una muerte gozosa.
¿Por qué podemos morir? ¿Por qué morimos? Primero, la finalización determinada por el karma de la duración de la vida. La muerte se determina por nuestro propio karma. Nuestro propio karma define cuánto tiempo vamos a vivir. Si realizamos acciones virtuosas en el pasado, atendemos a los demás, salvamos la vida de otros, nuestro propio karma puede hacer que nuestra vida se alargue, ¿sí? Eh, si dedicas tu vida al cuidado de los demás, eh, a proteger a los demás, a que los demás sean felices, estás creando un karma positivo en tu propia mente, en tu alma, y eso es uno de los méritos que hace que tu vida sea más larga, que se prolongue tu vida. ¿Ok? Estos se llaman méritos. La segunda causa de la muerte es que los méritos que acumulaste a lo largo de tu vida y que están impregnados en tu mente se terminen. Y entonces tienes una vida corta y con dificultades. Si no tienes muchos méritos sembrados, esas semillas en tu mente, se te terminan y entonces pues tu vida es corta o con dificultades. Y estas dificultades se presentan como que no tengas los alimentos básicos o que no encuentres las medicinas que necesitas para aliviarte. ¿Por qué? Porque no tienes suficientes méritos. Méritos son acciones virtuosas que tienes que hacer frente a los demás. Esa es una manera de acumular méritos, ¿no? Trabajar en beneficio de los demás, eh, irte al hospital civil y trabajar con todos los enfermos que están allí. Todas esas cosas producen muchos méritos, ayudan a los demás, pero en realidad el beneficio más importante es hacia ti mismo, porque vas acumulando méritos en tu propia alma que te ayudan a prolongar tu mente o a que tu vida a prolongar tu vida o a que tu propia vida sea más satisfactoria, ¿no? Y la tercera causa de la muerte es la pérdida del poder de la fuerza vital. Cuando nuestro poder de la energía interior que mantiene nuestra vida y que reside en nuestro corazón se va perdiendo. Porque esta energía vital tiene como función mantener la conexión entre el cuerpo y la mente. Y cuando disminuye esta energía y este poder, la conexión se rompe y nos morimos. Entonces, esto es lo primero que sucede en la vejez, se va perdiendo esta energía y llega el momento en el que se pierde totalmente y entonces se rompe la conexión entre nuestra alma, que es la que le da vida al cuerpo, y el cuerpo, entonces el cuerpo se muere y viene todo el proceso de la muerte. Nuestra fuerza vital puede debilitarse por enfermedades, accidentes, espíritus malignos. El budismo cree que hay un mundo de los espíritus, es uno de los reinos inferiores, y un estilo de vida poco saludable, etcétera, ¿no? Esta fuerza vital es muy importante conservarla, mantenerla. Ahora con la pandemia, pues hemos visto cómo las cosas que más han ayudado es alimentarse bien, meditar. No sé si ustedes se los recomendaron, pero si vas a estar encerrado, medita, haz que tu mente esté en paz, que tu mente esté tranquila, porque es la manera de conservar tu propia energía vital, ¿no? Y pues respirar, salir, caminar, alimentarte bien. Esto es mantener tu fuerza vital, cuidar tu energía vital. ¿Ok? Esta experiencia de este año nos ha dejado muchas enseñanzas, ¿no? Ahora, hay señales físicas. La muerte se anuncia. No sé si ustedes hayan conocido a personas que han muerto, pero todo mundo, pues, obviamente. Pero presienten, se dicen, presentía que iba a morir. Y es cierto, la muerte se anuncia. La persona va recibiendo, todos vamos recibiendo señales que van anunciando el momento de la muerte o que la muerte se va a presentar más o menos pronto. Y entre estas señales hay señales físicas y mentales de la muerte. Están las distantes, que se presentan meses antes, y las cercanas de la muerte.
Entre estas señales físicas distantes de la muerte están. Estas señales pueden experimentarse aunque no se padezca ninguna enfermedad. Puedes estar muy sano, pero tener estas experiencias y entonces quiere decir que tu mente ahí va, tu muerte ahí viene, ¿no? Suelen aparecer de 3 a 6 meses antes de morir. Las señales físicas son, se las voy a leer, del libro Una vida con significado, una muerte gozosa. Algunas de las señales físicas distantes de la muerte son tener hipo de manera continuada mientras se defeca u orina, no poder escuchar el zumbido que se oye al taparnos los oídos, que la sangre no vuelva con rapidez a las uñas tras haber ejercido cierta presión sobre ellas. En el caso de la mujer, perder gotas blancas en lugar de rojas al realizar el acto sexual. Y en el caso del hombre, gotas rojas en lugar de blancas. Perder el sentido del gusto y del olfato sin razón alguna. Expirar aire frío. Al echar aliento sobre la mano, sentirlo frío en lugar de cálido. Que la lengua se encoja, sintiendo como si estuviera enrollada o hinchada, y no poder ver la punta al sacarla. En la oscuridad, no poder ver formas y figuras de colores al apretar con el dedo la parte superior del ojo, de manera que el globo ocular sobresalga un poco hacia afuera. Tener la alucinación de ver el sol por la noche. Por la mañana, a la luz del sol, no poder ver en la sombra de nuestro cuerpo corrientes de energía fluyendo de nuestra coronilla. No poder producir saliva en la boca. Que la punta de la nariz se meta hacia adentro. Que aparezcan manchas negras en los dientes. Y que los globos oculares se hundan más de lo normal en las cavidades de los ojos. Estas son señales físicas distantes de la muerte, que si las vamos percibiendo, quiere decir que se está anunciando la muerte algunos meses antes, ¿no? 3 a 6 meses antes de morir, dice. Y cuando leemos esto, luego lo hacemos así, a ver si escuchamos y nos vemos la nariz, porque todos tenemos como la curiosidad de ver si ya estamos cerca de la muerte, ¿no? Seguramente ustedes también lo hicieron, ¿no? Ok, hay señales físicas, hay señales mentales también distantes. Y las señales mentales distantes de la muerte son cambiar de carácter, si somos muy alegres, de repente volvernos enojones, molestarnos por cualquier cosa, dejar de gustarnos el lugar donde vivimos, dejar de querer estar con nuestros amigos, sentir mucha tristeza, darnos cuenta de que nuestra sabiduría y nuestra inteligencia son menos claras. Esas son señales mentales distantes de la muerte. Y también hay señales en los sueños. La muerte también se anuncia en los sueños. Como soñar que nos caemos de una montaña. Cuando tenemos estos sueños recurrentes, es señal de que la muerte se está acercando, ¿no? Soñar que estamos desnudos. Soñar que viajamos hacia el sur a través de un desierto, por ejemplo, ¿no? Que son señales físicas distantes de la muerte. Nos anuncian que ya pronto nos vamos a morir. Ahora veamos las señales cercanas de la muerte. Esto ya sucede cuando la persona ya está muriendo. Si ustedes han tenido la oportunidad, ténganlo muy en cuenta por si alguna vez están en esta situación. Fíjense
qué es lo que va sucediendo con el cuerpo y cómo la mente se va desprendiendo, la conciencia se va desprendiendo del cuerpo hasta que finalmente se desprende. Distinguir este momento es el momento preciso de la muerte, ¿no? Y no dejar que se lleven al cadáver o que se lleven a la persona cuando todavía tiene allí el alma. ¿Por qué? Porque lo que sucede en ese momento con el alma es muy importante. Si se llevan a la persona y empiezan a moverla, a tocarla, a hacer todo lo que hacen eh, con los cuerpos, cuando ya los están preparando para embalsamarlos o lo que, perdón, para inclusive incinerarlos antes de que se mueran, ¿no? Eh, hay mucha angustia, hay mucho dolor y entonces es muy difícil mantener una mente en paz. Por eso es muy importante que se esperen, que se dé todo el tiempo necesario para que se dé este proceso de manera natural, hasta que la mente, el alma se separe completamente del cuerpo, ¿no? Y estas señales cercanas de la muerte son: primero se disuelve el elemento tierra del cuerpo. Nuestro cuerpo está formado por los 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. Y esos 4 elementos en el momento de la muerte se van a ir disolviendo, se van a ir conjuntando en nuestra mente raíz que tenemos aquí en el chakra del corazón. Y cuando llegan y se conjuntan allí, entonces ya la mente o el alma se escapa, se va hasta ese momento. Entonces, primero se disuelve el elemento tierra del cuerpo. ¿Y qué es lo que vamos a percibir o qué se puede percibir? Que el cuerpo se encoge, el cuerpo adelgaza. Aunque esté allí en la cama, si ustedes son perceptivos o les toca ver esto, es muy interesante, van a ver cómo el cuerpo se encoge. El cuerpo se va haciendo chiquito en unas horas. ¿Por qué? Porque el elemento tierra del cuerpo se va disolviendo. ¿Y qué es lo que percibe la mente de la persona que está muriendo? Percibe una apariencia semejante a un espejismo. Lo que esa mente está percibiendo, se dice: todavía, háblale, todavía te escucha. Y récenle para que su alma se vaya al cielo. Y entonces llegan las señoras con el rosario, perdona a la señora y no sé qué. Y lo que le provocan es mayor angustia, ¿sí? Entonces, lo que la mente percibe en ese momento es una apariencia semejante a un espejismo. Después viene la disolución del elemento agua. Y ahí lo que sucede físicamente es que la boca y la lengua se secan. Se le seca la boca y la lengua a la persona que está muriendo. Disminuyen los fluidos de su cuerpo. Sudor, orina, todos los fluidos de nuestro cuerpo disminuyen. Y la mente de la persona que está muriendo percibe una apariencia semejante al humo. Luego viene la disolución del elemento fuego del cuerpo. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que el calor corporal disminuye, el cuerpo se va haciendo frío. Y la zona del ombligo, en la zona del ombligo se genera nuestro calor, el calor que va, se genera el calor para todo nuestro cuerpo, y en esa zona del ombligo se enfría. Entonces pueden ustedes tocar la zona del ombligo de la persona que está muriendo y se pueden dar cuenta de si está en este tercer momento de la muerte, que es la disolución del elemento fuego en el cuerpo, porque es una zona que se va a sentir fría. Primero se enfrían los pies, las manos, las extremidades, se va enfriando el cuerpo y al final la zona del ombligo. Lo que la mente de esta persona percibe es una apariencia semejante a chispas, como los fuegos artificiales. Finalmente, la disolución del elemento aire. En este momento se reduce la fuerza de los aires de energía que fluyen por nuestros canales energéticos del cuerpo y la capacidad de movimiento. La apariencia que tiene la mente de la persona que va a morir o que está muriendo
es semejante a la luz de una llama de una vela. Lo que esa persona, esa mente está percibiendo es como la luz de una llama de una vela que se está moviendo, que se está apagando, que se está moviendo por el viento y que se está apagando. Estas son las señales cercanas de la muerte. Y entonces, pasados estos momentos, se manifiesta la mente sutil de la muerte. Recuerden, como en el proceso del sueño, cuando nos dormimos, la mente burda deja de manifestarse y aparece la mente sutil del sueño. La mente sutil de la muerte se manifiesta entonces así. Primero, percibe una apariencia blanca. Nuestra mente percibe blanco. Cuando la mente se vuelve más sutil y después percibe una apariencia roja, lo que percibe es rojo. Esta mente se vuelve más sutil y se transforma en la mente negra del logro cercano. Y esta mente percibe una apariencia negra, la oscuridad. En este momento es como si el moribundo perdiera la memoria. No hay movimiento físico, el corazón ya no late, no hay movimiento en los canales de energía, ya no late, se toma el pulso, ya no hay pulso, ya no hay respiración. Se piensa que la persona ha fallecido, pero la conciencia aún no ha abandonado el cuerpo. Este es el momento en el que se declara médicamente la muerte. Pero ojo, la conciencia no ha abandonado el cuerpo. Todavía no se completa el proceso de la muerte. Después de la mente negra del logro cercano, la mente se transforma en la mente muy sutil que percibe la luz clara de la muerte. Esta es la mente más sutil en todo este proceso. Apariencia blanca, apariencia roja, apariencia negra, la mente percibe negro y luego aparece la mente de luz clara de la muerte. Es una mente clara y brillante, es una mente muy sutil que reside en el corazón y se manifiesta. Esta mente sí se manifiesta, la mente clara de la muerte. Las demás ya no se manifiestan, no se manifiestan. Ni la mente oscura, ni la roja, ni la blanca. Solo la mente las percibe, de la persona que está muriendo. Pero la mente de la luz clara de la muerte se manifiesta. Entonces, la gota indestructible se abre, es el lugar donde reside nuestra mente raíz que está en el chakra del corazón, donde apuntamos cuando decimos yo, allí reside nuestra mente raíz. Entonces se abre esta gota indestructible. No hagan autopsias porque no la van a encontrar. No es algo físico. Y las gotas roja y blanca se separan dejando escapar la conciencia que abandona de inmediato el cuerpo. A continuación, la gota blanca desciende a través del canal central y sale por la punta del órgano sexual, y la gota roja asciende a través del canal central y sale por los orificios nasales. Esta es la indicación de que la conciencia ha salido del cuerpo y el proceso de la muerte ha terminado. Esta es la señal. Cuando está allí el difunto, lo último que se percibe, lo que nos podemos dar cuenta de si la conciencia ya salió del cuerpo, es que va a salir una gota a través de los orificios nasales, va a salir una gota de líquido a través de la nariz o a través del órgano sexual. La última gota de líquido, que son la gota roja y la gota blanca. La gota roja se asocia a la fuerza femenina, a la energía femenina, la gota blanca a la energía masculina que tenemos siempre circulando por nuestro cuerpo. Y cuando esas gotas dejan de existir o se van,
salen de nuestro cuerpo a través de la nariz y de la punta del órgano sexual, y allí es el momento en el que la muerte, el proceso de la muerte ha terminado. En este momento ya se puede llevar el cuerpo a que le hagan todo lo que quieran porque ya no vale la pena ni llorarle, ni rezarle, ni tenerlo en, pues en una vasija, ni hacerle un altar, ni nada de eso, ¿no? La muerte concluyó. Eh, Eso es bien interesante, ¿no? Es un tema muy, muy fuerte, muy interesante y ojalá que lo tengan presente si alguna vez les toca vivir una experiencia así y que tengan en cuenta qué importante es dejar que todo este proceso suceda de manera natural. ¿Cuánto lleva esto? No se sabe, puede llevar poco tiempo, puede llevar mucho, pero no sé si ustedes recuerdan, bueno, no recuerdan, sus abuelos, sus bisabuelos recordarán que antes a los muertos se les dejaba 3 días velándolos en la casa. Fíjense cómo la sabiduría ancestral tenía intuición de todo esto, o sabía de todo esto, porque los dejaban 3 días con cebollas y vinagre debajo del féretro para que sucediera todo este proceso. Entonces, es lo que se considera, el tiempo que se considera suficiente para que este proceso se dé hasta que la mente se desprenda del cuerpo, la conciencia se separe del cuerpo y entonces la muerte termina. ¿Puede la mente quedarse atrapada en el cuerpo después de la muerte? No, 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 no. Recuerden que la muerte es la separación de la mente del cuerpo y que ya nunca va a regresar. En el sueño la mente se separa del cuerpo, viaja por el mundo onírico y regresa. Cuando se pierde ese contacto es cuando ella ya no regresa, ¿no? Entonces, eso es la muerte, cuando se pierde este contacto. ¿Tienen comentarios o preguntas? Alondra, sí. Bueno, pues antes que nada agradecerle por la explicación. Había cositas como que yo no terminaba de atar y ya por fin. Y con respecto a como a las tipo advertencias o señales de una muerte o de la muerte, pues que están un poco alejadas todavía, me hizo recordar algunos de los síntomas de los que se sufren, no sé si desde muchísimo tiempo antes que yo pienso, como la depresión, que no es que no se sufrieran antes, sino que no había un registro como tal como lo tenemos ahora, una difusión más grande. Y pienso que justo estos padecimientos como es la depresión y demás, se deben a justo, ¿no? A una enfermedad de lo que aquí se define como la mente y muchos otros con mente occidental entendemos como el alma. Y es como estas deficiencias, ¿no? Del no poder seguir o del no haber trabajado lo suficiente esta parte tan elemental que nos explica el budismo. Creo que aquí más bien se está refiriendo a las señales distantes de la muerte, hablando de cosas o situaciones que aparecen 6 meses antes o 3 meses antes, pero creo que tienes razón, en realidad las depresiones, este tipo de cosas, en realidad es una pérdida de nuestra energía vital, que nos están acabando poco a poco, ¿no? Entonces es como parte del proceso de deterioro de nuestra energía que al final nos va a llevar a una muerte más temprana, ¿no? Por eso es tan importante cultivar, cuidar nuestra propia fuerza vital a través de una buena alimentación, ejercicio, salir a la naturaleza, meditar, estar contentos, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que tranquilizan tu alma, tu mente, ¿no? Pero sí tienes razón en eso, pues en realidad la depresión, los corajes, los enojos nos están acabando poco a poco, ¿no? Hay que saberlos controlar, hay que saberlos manejar. Gracias, Alondra. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Valeria Gómez, ¿tú qué opinas?
Pues ahorita estoy como tratando de procesar toda esta información porque me hace mucho sentido y siento que este conocimiento llena muchos huecos que la religión católica o las religiones abrámicas a mí en lo personal no me habían dado una respuesta. Y creo que uno de los puntos que más me gustó fue eso que dice que la fe no es ciega, o sea, que el budismo te invita a cuestionar la fe y entonces se pasa como por un proceso más natural para el acercamiento a ese tipo de vida, ¿no? Entonces, en este momento creo que no tengo como una duda como tal, estoy más bien como tratando de absorber toda la información que nos dio en estas 3 horas, que la verdad estuvo muy, muy interesante y para mí sí fue como un wow. Esta información está al alcance de la mano, ¿no? Gracias, y ciertamente hay que reflexionar mucho, ¿no? Sí, pues es algo que en realidad tenemos muy cercano. La experiencia de la muerte este año ha sido algo que todos hemos vivido de manera cercana, con familiares, con personas conocidas, y pues es un tema que nos mueve, ¿no? Pero que también hay que saberlo ver de otra manera, no como algo doloroso, sino como algo natural. Y esto es sabiduría, y esta sabiduría la tienen también mucho de las culturas originarias de América, ¿no? De repente han sacado también muchos mensajes que la anciana de la tribu, no sé qué, de los tarahumaras, por ejemplo, esta idea de que pues, somos parte de la naturaleza, nos vamos a morir, hay que conservar la naturaleza, es lo que no nos pertenece, es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Toda esta sabiduría ancestral que desgraciadamente se ha perdido con la colonización, con todas estas cosas de lucha por el poder y demás, pero que debemos conservar y debemos recordar, y qué afortunados, pues, de que las tengamos ahorita explicadas de manera muy sencilla a través de libros de budismo, ¿no? Y la oportunidad, pues, de conocerlas y practicarlas más de cerca, ¿no? Maestra, ¿Sí? es que entendí que las mentes, digamos que al morir el cuerpo, buscan otro nuevo cuerpo, ¿no? Entonces, y las budas son mentes que ya como alcanzaron la, ¿cómo le llamó usted? Como ya completaron lo que estaban haciendo, ¿no? Pero los budas entonces, ¿dónde están o qué hacen? Perdón, sé que estoy pensando como muy físicamente y no debo pensar así, pero, o no debería más bien en este caso, pero no sé, es raro para nosotros pensar en eso, ¿no? Sí, son mentes omniscientes. Omniscientes quiere decir que no las ves, no las tocas, no las sientes, pero que están en todos lados, y esa es su función. Lo que el budismo enseñó, lo que Buda enseñó es que si quieres dejar de renacer en estos ciclos, puedes hacerlo, tienes que hacerlo, tienes la oportunidad de hacerlo en esta vida humana, no en Entonces, nuestro objetivo es ese, ¿no? Como el alcanzar objetivo esa debe de ser plenitud. ese, purificar tu mente para que alcances la iluminación. Alcanzar la iluminación quiere decir purificar tu mente de acciones perjudiciales y de las huellas de esas acciones perjudiciales que has cometido en el pasado. Todos hemos cometido muchas acciones perjudiciales. Entonces, purificar tu mente para que tu mente pueda hacerse una mente pura de un Buda, una mente omnisciente. ¿Y qué te dice el budismo? Bueno, pues los budas están aquí, están presentes en todos lados. Es cuestión de que si te quieres conectar con ellos, pues simplemente te conectas a nivel de la mente sutil. Sí. Los budas te bendicen, te cuidan, te protegen, etcétera, ¿no? Entonces, en el budismo, aunque ya hayamos cometido como estas impurezas, el plan es pues seguir tratando de purificar, ¿no? O sea, ya te equivocaste una vez, pero de ahí aprendes y sigues buscando ese camino. Por ejemplo, como usted decía, ¿no? Aprovechar que somos humanos y estamos como con ciertas
ventajas, ¿no? Sí, el budismo lo que te dice es que toda la vida estamos cometiendo acciones perjudiciales, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Pues de ser cada vez más conscientes y no cometerlas y purificarlas. Hemos llevado muchas vidas, miles de vidas. Nuestra alma es infinita, no tiene principio, no tiene fin. Entonces, seguramente hemos tenido renacimientos donde hemos sido muy, muy malos, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Pues de purificar, purificar, purificar para ya no estar renaciendo en esos mundos, ¿no? O tener renacimientos afortunados. O dice Buda, ya, ¿para qué le das vueltas? A dejar de renacer. Ya salte de este ciclo del samsara. Puedes hacerlo. Pues de eso se trata, ¿no? Y como no sabemos, lo más seguro es que hayamos cometido muchas acciones perjudiciales. ¿Cuáles? ¿Quién sabe? Pero en vez de ponernos a buscar cuáles, pues purificar. ¿Cómo? Pues en vez de cometer acciones perjudiciales, cometer acciones virtuosas, hacer acciones virtuosas, tener una mente virtuosa siempre, una mente que esté enfocada a la bondad, a la compasión, a la sabiduría, etcétera, ¿no? Esas son las acciones virtuosas, esa es una mente virtuosa. Y no al coraje, al odio, al engaño, a la envidia. Eso en cuanto llega a tu mente, desplazarlo, desplazarlo, desplazarlo y enfocarte en una mente virtuosa. Bien facilito. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Quedó más o menos claro, Isabel? Sí, ya mucho mejor. Yo sé que es